me toca a mí ser el cuando guía. se muere tu mamá y tú estás muy contenta y lo primero que haces es marcar el número y dices, ching, Sí, ya no me va a contestar. sí, exacto, exacto, exacto. Y ahí Sí, esos momentos son los que te imparten, porque ahí es donde te das cuenta que no Que te se va a contestar. acabó. Sí, sí, sí. sí. Son durísimos, ¿no? Hola, ¿cómo están? Soy Cristina Zurieta Y Lucila Cetina. y estamos las dos interesadísimas en que nos acompañen en nuestro podcast, De libros y emociones. un podcast que se promueve cada miércoles a las 8 de la noche. Y en donde estrenamos libros y comentamos sobre todo lo que nos produce. Por favor, acompáñanos. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos Lucila Cetina, que me acompaña hoy como siempre en un episodio más de nuestro podcast de Libros de Emociones con la grandísima participación hoy de nuestra queridísima Paulina Antón. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes? Contentos Muy de contentas, tenerte, ¿no? muy contentas, Claro. muy contentas porque nos vas a hacer el gran honor. Estamos hablando del libro de El jardinero y la muerte, que es un libro bastante profundo de las relaciones filiales. Estamos en el mes de junio, queríamos nosotros también un poquito enaltecer estas relaciones de los hijos varones con sus padres, porque pensamos que hasta la fecha todavía toda la sociedad ha mutilado estas relaciones afectivas y las conversaciones de afecto y las conversaciones profundas. Y estamos intentando con este libro darnos cuenta de que no estamos equivocadas, porque estas relaciones mutiladas vienen ya de muchísimos años en nuestras vidas, ¿no? Y queremos justamente a través de tu experiencia y de nuestras preguntas saber cómo podemos modificar esto y realzar formas de lograr que nuestra comunicación con nuestros papás, varones, masculinos, se mejore, sin estos miedos de infringir las normas dictadas y que nos valga un cacahuate, y vamos a ello, ¿eh? Primero que nada, creo que estaría padrísimo platicarle a la gente por qué invitamos a Paulina esta tarde aquí en el podcast, porque fíjense que ella tiene pues ya bastante expertise. Se ve jovencita, se ve joven. Pero no estoy tanto. Estraga años. Pero bueno, Paulina Antón es psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana, es maestra de psicoterapia psicoanalítica por la Sociedad Psicoanalítica de México. Desde hace más de 15 años ejerce la práctica clínica privada y ha sido profesora pues ya también en escuelas importantes como la Ibero y la Universidad Humanitas. Y su trayectoria combina la atención psicoterapéutica con la docencia y el trabajo clínico en desarrollo infantil, salud mental y acompañamiento emocional. Y el acompañamiento emocional creo que es justo lo que, mira, así, Sí. ¿no? Embona perfecto con el podcast, exacto. Sí, porque hace un rato te estaba comentando que nuestro podcast en realidad sí hablamos de libros, pero más que nada de las emociones que surgen, de cómo nos conectamos como humanos con las historias que estamos leyendo y de las experiencias personales que nosotros como productoras del podcast hemos sentido y que podemos acompañar a otras personas o podemos comunicar a otras personas estas experiencias, que no somos nosotros las únicas personas en el planeta que las hemos sentido. Pero cuando se comunican ya dice el otro, caray, no estoy solito.
¿no? O se vuelve muy enriquecedor el poder compartir con alguien un libro, o poder hablar en voz alta, ¿no? A mí me gustó esto, a mí me encantó esta metáfora, porque si no, como que queda el libro que faltó algo. Yo ahorita que tuve que retomar otra vez el libro para sacar todas las frases y volverme a echar un clavado, como que volví a apreciar otras cosas distintas, que dije, claro, eso también está padrísimo, pero si no, nada más queda hecho bolas. Entonces creo que por eso surgen los clubs de lectura, estos círculos, como pues para poder platicar de lo que nos movió el libro. Sí, exactamente. Estábamos hablando en el episodio pasado que justamente esta emoción de la humildad de un hombre que ha sido enorme, está alto y fuerte, viene a limitarse a ser atendido por su hijo. Entonces, cómo nosotros los humanos tenemos que aprender esa humildad en nuestros últimos días y en vez de que existan estos momentos dolorosos, que se conviertan en algo memorable, bonito y una ocasión de amor, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero yo pensaba que la humildad va de ida y vuelta, ¿no? O sea, te refieres al papá sintiéndose como en la decadencia. Claro. Qué humildad, pero también pensaba en el hijo, o sea, qué humildad de decir, pues ahora me toca a mí cuidar a mi papá. Eso es un momento muy vulnerable para ambas partes. Sí, y como decía Lucila, no es que te llegue, es que te empujan. Sí, te empujan a enfrentarte con la vejez, porque digo, nadie quiere llegar como a ese nivel, ¿no? De ver envejecer a tu papá, de que está sufriendo por una enfermedad, de que ya lo que sigue es de plano la línea ya está abajo, ¿no? La bajaba. ¿Qué es lo que más te gustó de este libro a ti, Paulina? Fíjate que me puse a pensar un poco como qué quería transmitir del libro y cuántos libros me quiero imaginar que se han escrito de la muerte. O sea, tenemos desde el que escojas, ¿no? De los clásicos. Pero ¿por qué este libro está teniendo tanta penetración en el... Pues sí, o sea, desde Bulgaria nos llega para acá. O sea, ¿qué está haciendo este libro diferente? ¿Por qué está ganando estos premios? Y creo que no nada más es un escritor hablando de la muerte de su padre. Lo que logré cachar, y no sé si estén de acuerdo ustedes conmigo, que todo el tiempo está haciendo alusión a metáforas, y son metáforas muy bonitas, donde no intenta aleccionar, no cae en la cosa fácil, como que son metáforas que hay que ir como desglosando, que nos tocan, o sea, como, ¿verdad que sí? Como la sensación fue, wow, qué libro, como un apapacho para el corazón. Porque aunque creo que lo vamos a ir platicando, no era una relación espectacular la del papá y él. El papá tenía sus muchos claroscuros, él también, pero va quedando como que él quiere resarcir la memoria del padre, no lo idealiza, tampoco habla mal de él, como que la sensación es muy bonita, las metáforas que usa, vuelvo a repetirlo, son hermosas, son pues, entre poéticas, entre muy reales, como que creo que yo lo leí y decía, ¿quién es este escritor? Entonces me fui a buscar y dije, claro, o sea, se nota, ya era un escritor consagrado. Entonces, siendo el escritor que es, o sea, escribe y escribe pues, magistralmente. Eso es lo que me gustó, como la sensación que te queda. ¿Cuáles de estas metáforas te parecieron que pudiéramos recordar forever? Bueno, creo que la más básica o con la que él empieza es la del jardín. El cómo empieza el libro me parece bárbaro. O sea, mi padre era jardinero y ahora es jardín. Desde que lees esa hoja dices, esto es una obra de arte. Entonces, el hecho de cómo vuelve al padre un jardín, pues habla de la trascendencia que tiene. Y todo el tiempo, todo el libro, sin caer en clichés, va recurriendo a esta metáfora. Por ejemplo, a mí me gustó mucho lo que dice, mientras los jitomates y no me acuerdo qué otras verduras florecen, mi padre va como apagándose. También habla de que la muerte es un cerezo que va madurando sin ti. O sea, la muerte, como bien dijeron ahorita, te va llegando. Pero todo el libro hace estas metáforas con el jardín. Y es muy bonito porque no son forzadas. O sea, no es que haya dicho, ay, mi padre se está muriendo y voy a usar metáforas de esto. El padre era un jardinero y mucho de su profesión la utilizaba para expresar su cariño. Porque además es chistoso, no es un jardinero de, yo qué sé, bugambilias o orquídeas. O sea, es un jardinero de frutas, de verduras, de tomates, de cerezos, de romero. Y con eso cocinaba para su familia. Entonces, como que además es bonita la imagen de un hombre muy estricto, muy duro, de la época soviética, pero eso sí rígido, porque todo el tiempo se ve que es su jardín, ¿no? Y no deja un minuto y su diario es sobre su jardín, pero está ahí cosechando.
y al final todo eso es para su familia, o sea, se me hizo una metáfora muy bonita. Entonces las metáforas del jardín me encantan y de cómo también, pues justo un jardinero tiene que soltar, ¿no? Es esta cosa donde tiene que cuidar, tiene que regar, tiene que proteger, pero también tiene que soltar. De él no depende las estaciones, o de él no depende qué frutas o no se puedan dar en ese lugar. Como que es una metáfora entre el control y el no control. Les digo, la estructura como del padre, que desde ahí se ve que era como muy rígido, era de, a mí no me den lata, yo tengo mis horarios para cuidar a mi jardín, es lo que más le preocupaba. Entonces, no sé, toda esta parte me gustó muchísimo. ¿Y qué otra metáfora del jardín? Fíjate que a mí me gustaría, aprovechando que estás tú aquí, Paulina, y que tienes esta especialidad también con los niños, una de las partes que le platicaba también a Cris que me llama mucho la atención es esta manera como él, ahora siendo padre, le toca un poco acercar a una nueva generación que es su hija con una última generación que va de salida, ¿no? Es como que él es el que tiene que ver cómo hace de la manera más amigable, ¿no? Lo que él mismo está pasando, que no logra todavía ver cómo le va a hacer, ver el abuelo, pues que ya está de plano, pues teniendo las últimas de las últimas, y su hija, pues que es pequeña, que quiere también dejarle como un muy buen recuerdo del papá, pero al final también la realidad, pues es dura, ¿no? Para un niño. Uy, qué bonito también es que nuestros hijos vean que sufrimos, o sea, que tenemos estos momentos vulnerables, como él lo ha dicho en varias entrevistas, que una fortaleza de su escritura es permear esta vulnerabilidad. Te estoy dejando ver que yo también siento, que yo también soy un ser humano y que me duele. Y que qué bonito que estés conmigo compartiendo estos momentos, porque al final el amor, esta compañía, estos sucesos, pues es la vida, ¿no? Es lo que nos hace humanos y es lo que nos da un poquito más de comprensión hacia otras personas que puedan estar pasando por lo mismo. Fíjate que ¿no? en psicología También siempre es una educación. En psicología siempre decimos que hay que acostumbrar a los niños o hay que hacerlos parte de las pérdidas. O sea, si algo tenemos claro es que va a haber pérdidas a lo largo de toda la vida, pero hay una tendencia como en los papás a que nuestros hijos no sufran. Por ejemplo, como de, se murió el pescado, pues voy y compro otro para que no se dé cuenta. Es como, no, se murió el pescado y se murió. Y es, o sea, digamos, como en un animal que no es tan importante ir elaborando la pérdida de, se murió el pescadito y pues porque es parte de la vida o porque no lo cuidaste bien o porque tal, que, o sea, hay una consecuencia lógica. Y con eso como que vamos viendo que los niños tienen que ir viendo que las pérdidas sí existen. Cuando hay una pérdida importante, claro que hay que hacerlos parte, porque un error es como, él no se da cuenta, dejen al niño, pues se murió el abuelo, pues ahorita ¿para qué le dicen? ¿Y dónde está tu abuelo? En un lugar mejor. Y es pues, impresionante como, no sé si vas a Galloso o estos lugares funerarios, casi no hay niños, pero dices que este señor no tenía nietos, pero es no, porque se les prohíbe que vean el sufrimiento, que traten con la muerte. Y en los pueblos lo hacen muy bien. O sea, los niños son parte del luto, parte de la comunidad, y claro que se despiden del abuelo, de la mamá, del hermano, de quien hayan perdido, pero es parte de algo. No podemos fingir que es como, el niño no se da cuenta, pero también es minimizar su dolor. No, alguien de la comunidad se fue, todos estamos tristes y todos nos abrazamos en este dolor, pero tú también eres parte de la comunidad y también veo y abrazo tu dolor, no te lo niego. Perdón, es que tenemos un delay. O sea, somos parte de todo, o sea, somos parte de esta comunidad y en esta comunidad pasan cosas bonitas, pero también pasan cosas difíciles y nos vamos a querer igual, ¿verdad? O sea, es parte de la educación que tendremos que fomentar, porque así es la vida. Sí, de acuerdo. Y eso que decías, Lucila, de claro, o sea, lo que se logra ver en el libro es que él vuelve a su hija parte de este proceso. Pues claro, el abuelo, también lo platica él, el abuelo era muy cercano a la nieta. Pues claro que tiene todo el derecho del mundo a saber que el abuelo se está muriendo, y creo que con estas palabras, o sea, el abuelo tenía cáncer, todo el mundo sabía que se iba a morir, entonces también que se despida, que sea parte de este proceso y que viva la tristeza, porque es lo que toca. Y sabes, hay algo bien bonito que le dice la niña a él: papá, estás triste. Sí. Papá, estás triste. O sea,
wow, ¿me explico? O sea, Sí, sí, sí. que una niña pueda expresarle con total tranquilidad, con una apertura de comunicación al papá, papá, estás triste. Porque cuántas veces a nosotros se nos impidió decirle al papá, estás cansado o está, no, yo estoy perfecto, nada pasa, no, yo estoy bien, no, ni Sí, me soy de despeino, hierro. ni me despeino. Fíjate Sí, que sí. mi mamá cuenta que cuando se murió su mamá, que mira que nosotros, cuando mi abuela, la mamá de mi mamá murió, tendría yo como 14 años, ¿no? No era tan niña, pero lo que voy es que fue como mi primer muerte cercana. Y cuenta mi mamá que le pegó muchísimo, obviamente, la muerte de su mamá, y que ella de repente agarraba el coche para irse a llorar donde no la viéramos que sola. lloraba, o sea, se agarraba a dar una vuelta así al cerro, a la manzana o a ver qué, a llorar cuando no podía, pero no quería que nosotros la viéramos llorar, fíjate. Ahorita platicando de este tema, pues me viene como ese pensamiento, porque obviamente todos estábamos tristes, o sea, se podría entender que pues tu mamá llorara, pues es su mamá la que se murió, ¿no? Claro, Pero claro. fíjate, Sí, como no puedo ser frágil con mis hijos, ¿qué les voy a enseñar? Y sobre todo los hombres. Eso es lo que estábamos tratando de explicar en el libro, es que se menciona varias veces que el papá fue educado para no demostrar ningún dolor, ninguna fragilidad, pero tampoco para expresar ninguna forma de amor verbal. Entonces, él después reconoce que todas estas cosas de ir de camping, de ir a las fiestas, de hacer convivencia, de sembrar las cebollas, todas estas cosas son parte de una demostración de amor. Entonces, también todavía en nuestra época habemos muchos adultos que no nos hemos acostumbrado ni siquiera a las demostraciones de amor de nuestra pareja o de nuestros hijos. Y hay una pregunta muy válida, es ¿cómo quieres que yo, mamá, te demuestre a ti, hijo, que te quiero? ¿No? Claro. Yo le digo, a mí que me regalen mi cumpleaños y que me canten las mañanitas, cabrón. Me vale. Eso es todo. A mí me gusta a mí me Claro, gusta que pero me digan que me quieren y que me ve muy bonita aunque me ve bien gacha, no importa. Pero, ¿me explico? sí, sí, sí. Y a algunos de mis hijos es, por favor no me hables en la comida porque no me gusta hablar. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces yo no puedo imponer mi forma de amar al recipiente que está recibiendo mi amor, porque pues mi forma de amar a lo mejor no es bien recibida y se ve como agresión. Claro, y es de encontrar este equilibrio, ¿no? Yo tengo una forma de demostrar el cariño y la otra persona tiene otra, y donde nos vamos a ir encontrando. Porque no sé cuál es su percepción. Me da, o sea, como que la sensación de que el autor estaba como sentido con su papá, como que sentía que era un hombre duro, frío, de la época socialista, y como que también escribiendo se ve que se va encontrando con él. Oye, sí, él tenía formas de expresar el cariño, pero se ve que sí le costó irse dando cuenta de eso, no le fue tan fácil. Sí, al hacer sus anotaciones, y también yo creo, Pau, que cuando lo ve tan frágil, sí, es donde dice, caray, entonces esta máscara se cayó. Se cayó esta máscara. Y ahora solamente está este ser humano que depende de mí. O sea, es en donde se vuelca estos sentimientos contradictorios, en donde a nosotros como, ¿qué ocurre emocionalmente? Cuando un hijo comienza a cuidar al padre. Antes, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, existe, o sea, hay cuestionamientos de qué ocurre con nosotros, porque a veces, mira, yo en mi caso, le voy a ser sincera, pues yo viví en el extranjero, mis papás envejecieron, ya, pues yo no vivía con ellos en el envejecimiento. Y a mí lo que me pasaba, que era con la visita, que su envejecimiento
se hacía exponencial. Claro, cada vez que ¿Me ibas era peor. explico? Entonces, cada 6 meses que yo veía, mi mamá hablaba más lento, o caminaba más despacito, o hacía preguntas más imprudentes, y yo no había desarrollado esta paciencia. Entonces, Pero es yo creo algo... que no solo tú, Cris. O sea, yo creo que a todos los hijos nos pasa que puede ser que le tengas más paciencia a otro viejito que no sea tu mamá o tu papá. No sé si estoy gruesa diciendo esto, No, pero sí, sí, porque creo que es mucho más fuerte para ti darte cuenta o aceptar que tus papás llegaron a ese punto, ¿no? Y si ves que el viejito es el papá de otra amiga o no sé qué, pues dices, bueno, pues está viejito, pero en el caso de tus propios papás, pues es algo muy fuerte, porque es como una especie de, pues es una realidad brutal, ¿no? De decir, híjole, pues les está llegando este momento, pues más cercano a estar más viejitos, pues, ¿no? Y es un derrumbe el que, o sea, estamos como presenciando este derrumbe de esta figura paterna, protectora, este sostén simbólico, y se te derrumba y tienes que tú, no cambias de roles porque no dejas de ser hijo, pero sí te toca tener esta como mayores cuidados, como se me fue la palabra, como patrones de cuidado, pero no intercambias, no es que ahora tú seas el papá y el papá sea el hijo. De hecho, hay una frase que dice Gospodinov que me encanta, que dice, al nacer recibimos nuestro título, es el título de hijo. Luego la vida te otorga más, pero ese título, el de hijo, nunca se te quita. Y me da la impresión que es diciendo, siempre fui el hijo, o sea, no me volví el papá de mi papá. Fui el hijo y el hijo que también se enojaba y que también traía el reclamo de que no estaba tan cerca, pero estaba yo ahí cuidándolo. Entonces, eso que dices, Cristina, sí, porque es cuidar a un papá que veías muy arriba o una mamá que veías muy arriba, que la ves débil, pero tú también traes una historia con esa persona. Entonces eso es lo que se pone en juego y es muy complicado. Y como dice Lucila, claro que es más fácil cuidar a un viejito que no conoces, le tendrás más paciencia, dirás, ay, qué tierno. Porque no, exacto, porque no hay no te mueve nada. Ningún corajito. Nada, ni lealtad, ni no coraje. No le ningún corajito que se iba con sus amigas y te dejaba sola, ¿verdad? Sí, ahora sí quieres que te cuide. Ahora sí me andas ocupando, mamá. Exacto. Como que estás ahí en una página en blanco, ¿no? Dices, ay, pues pobre señor, y pues me toca cuidarlo y ya. Exacto. Entonces, pues estas heridas que dejan los afectos, eso es lo que estamos hablando, estas heridas que dejan los afectos, porque todos los afectos dejan heridas, pues se tienen que resolver. Tienes que, como decíamos antes, tenemos que generar una compasión para poder resolver estas heridas, porque sin la compasión nada más se va a hacer un vínculo más áspero y se va a hacer, porque el viejito ya no tiene como mucha capacidad de resolución mental para ser mejor persona. Lo único que está gastando sus energías es para no sentirse mal, porque se siente, está enfermo, sí, le duele, tiene cáncer. Entonces, todas estas energías de un enfermo se están consumiendo en mantener esta enfermedad o este dolor, y no te va a poder dar mucho cariño, ¿ah? Y es producto de una época. Sí, claro. Perdón, Lucila. No, te iba a preguntar, a ver, tú nos podrías dar una luz. ¿Cómo podríamos organizar cuáles serían como las principales respuestas que necesitaríamos de un papá para cuando no esté? O sea, las principales respuestas, como las dudas que nos quedan, sí, de la relación con él. Algo así, o sea, ¿qué crees que sea como muy definitivo que debiéramos de aprovechar de tener esas respuestas que mucha gente pues se queda con las ganas de haberlas tenido porque nunca las preguntó? O sea, ¿cuáles serían como las inquietudes básicas de un ser humano para no dejar pendientes de tener con nuestros papás? Pues es que tu pregunta creo que tendría como 1,000,000 de aristas. Lo que te diría como de cliché es, todos los hijos siempre queremos escuchar de nuestros papás, pues
que de repente todos los papás meten la pata en algo. Entonces, de alguna forma, siempre hay esta sensación de ¿qué onda con esto que pasó? Muchas veces los enojos son ¿y por qué no hubo una disculpa? ¿O por qué no hubo una reparación de tu parte? Lo difícil es que no siempre llega. Entonces, esas preguntas no siempre son las correctas para hacer. Entonces, más bien es como entender de dónde vienen tus papás. O sea, entender de, oye, papá, mamá, cuéntame de tu infancia, cuéntame algo duro que hayas vivido, qué miedos tenías en mi época, porque creo que entendiendo la historia de tu papá o de tu mamá, puedes entender muchas cosas que pasaron. Él es un poco lo que hace, ¿no? O sea, se va a la historia y te platica, por eso notamos que vivió dentro del socialismo y vivimos a este papá muy duro y nos platica de la abuela que decía que no había que darle besos a los niños más que cuando estuvieran dormidos para no hacerlos débiles. Entonces, él te va explicando de dónde viene el papá, para que uno como lector diga, ah, claro, ya entendí al papá, ¿no? Entonces, tú lo entiendes porque él lo logra entender. Entonces, creo que son esas preguntas que hay que hacerle a los papás de dónde vienen, o sea, quiénes son. Porque aparte, creemos que conocemos a nuestros papás, pero no los conocemos. Conocemos el rol que tienen con nosotros. Pero muchas veces dices, oye, ¿tú sabes qué miedos tenían tus papás? No sé, o tú sabes si tenían algún sueño distinto al que fueron. Entonces, cuando uno empieza a hacer esas preguntas, te topas con yo siempre quise ser arquitecto, pero no me dejaron, o yo quería ser tal. Pero entonces, el escuchar su historia, desde verlos como personas y no nada más como papás, nos hace verlos más humanos y entender un poco y nosotros encontrar las respuestas que queremos. No sé si te contesté, Lucila. No, súper, o sea, a lo que voy esto es una invitación para todos los que todavía tenemos algún papá, como para en serio sentarnos a aprovechar ese tiempo que tenemos. No necesariamente tenemos que estar pasando por un cuadro de alguna enfermedad terminal. Ahora, si estamos pasando por un cuadro ahí o con urgencia, vayan a tener esa plática, sí. pero es como muy importante poder tener estos acercamientos, porque pues es lo que nos va a quedar, ¿no? O sea, que ya puedas tener... ¿Qué tener... te queda? Sí. Es la emoción, es que también lo que habla el autor no es tanto los hechos, es la emoción de esta convivencia, que es lo que, no, por eso es tan aceptado el libro, porque nos une en una emoción, nos estamos reflejados en esta emoción, que aunque no sean nuestros padres, puede ser mi tío, puede ser mi suegro, puede ser mi hermana, o sea, son estas situaciones de también que a veces cometemos el grave error de hablar desde el miedo, ¿no? En vez de hablar desde la compasión y desde el amor, hacemos preguntas con miedo. Entonces, estas preguntas se distorsionan porque no llegan bien a la persona a la que se las estamos haciendo, porque ya existe una jiribilla. ¿Y por qué se te ocurrió beber tanto, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué bebías tanto en vez de qué te afectaba en ese momento para que tú bebieras tanto? ¿Qué fue lo que ocasionó que tú comenzaras a beber? ¿O por qué golpeabas a mi mamá? Vamos a suponer, ¿por qué golpeabas a mi mamá? Sí. O sea, ¿que a ti te golpearon o qué te daba miedo? ¿Cuáles son tus peores miedos o tus peores pesadillas? O sea, yo siempre he dicho que mi peor miedo es el miedo a no ser amado. Eso es así, al no ser amado. ¿Por qué? Porque soy la número 12, güey. O sea, yo. Claro, hace sentido. Claro. Aquí estoy. O sea, me decían, oye, ¿a ti qué te gustaba hacer? Pues lo que me dejaran sola. Por el amor de Dios. Pero lo tienes muy identificado. Claro. A mí que me dejen sola, por favor. O sea, no quiero ruido, no quiero que me pregunten nada, no quiero que me cuestionen. Ya me cuestionaron toda la pinche vida, todo lo que hacía. Por favor, ya no quiero que me pregunten por qué estoy haciendo algo. Obviamente las personas que no están cerca de mí o que no conocen mi historia, pues dicen, ay, pinche vieja necia, ¿ah? Puede ser. Pero también está bonito que tengamos la oportunidad, aunque tengamos hijos chicos, que les preguntemos nosotros como papás a nuestros hijos, ¿qué es lo que te da más miedo? Sí.
Oye, y no nada fíjate más al que eso que revés, decías, pregúntale a tu hijo. sí, y eso que decías de que a veces preguntamos con miedo, con cierto reclamo, pero también me ponía a pensar que luego nos quedamos con ciertas historias. Te pongo un ejemplo, tengo una abuela que tiene 94 años y todos estamos haciendo el esfuerzo de hacerle todas las preguntas que podemos. Es como que quedó en la historia de la familia que ella vivió con su primo. Es un primo que le mandan de Acuña, o sea, ella desde que es chiquita vive con él. Es un primo que tenía polio y entonces mi bisabuela, o sea, su mamá lo cuidó muchísimo. Y entonces hay muchas historias divertidas, pero nunca me había sentado a preguntarle a mi abuela de, oye, pero mientras tu mamá le hacía todas estas rehabilitaciones a tu primo, ¿tú dónde estabas? ¿O qué pasara contigo? O sea, pero como que entrarle a la parte emocional. Nos habíamos quedado en el chiste y que el primo, porque aparte era un primo muy divertido, pero era como, ¿y tú qué? Entonces dijo, ay, nunca lo había pensado. Y entonces de repente uno cree que sabe cosas, pero es como, no, a ver, esta historia vamos a explorarla más a profundidad desde distintos ángulos. Y eso también es muy enriquecedor porque te hace conocer más a las personas. Entonces sí, es una invitación a que hagamos estas preguntas cómodas, incómodas y desde distintos lados para ver de dónde vienen nuestros papás y entendamos nuestra propia historia. Y sabes qué, por ejemplo, mi mamá viene de una familia de 8. Entonces me ha tocado, porque además la mayoría están vivos, o sea, todavía tiene hermanos mayores, mi mamá, y de repente cuando le preguntas así a varios tíos sobre cierta historia común, cada uno te la cuenta de diferente manera. Entonces también está padre, ¿no? Entender qué tanto de la personalidad de tu mamá para cómo es que cuenta la historia y qué tanto, o sea, es la verdadera historia vista bajo diferentes ojos, ¿no? O quizá no hay una verdadera historia, ¿no? Ajá, sí, cada quien tuvo su historia, pero cada quien la vio diferente, exacto. Sí, ¿no? sí. Hay un libro que se llama Nada se opone a la noche. Híjole, que la autora se dedica a hacer esto un poco, a rescatar a la mamá y a decir, quiero entender qué vivió mi mamá. Y a cada tío le va preguntando y lo que ella se acaba topando es, dice, no sé qué es real, qué no es real, porque este tío recuerda esto, este tío recuerda esto otro. O sea, al final dice, bueno, pues en este menjurje de historias, cada quien se quedó con una parte de y cada quien reconstruyó con lo que pudo. Claro. Cuando yo escribí la primera novela de Elena, era como mis hermanos tenían miedo que yo fuera a contar algo que no fuera verdad. Y luego al final todo el mundo lo aceptó. Es bastante neutral. Y lo más chistoso es que, ay, esa no es mi mamá. Entonces un hermano le dice al otro, pues tú escribe tu libro, güey. Pues sí, claro. Pues sí. Tú también tienes la oportunidad de escribir tu libro y cuentas tu historia, Escribe cómo tu te fue en la versión. feria. Escribe tu versión según San Pablo. O sea, fíjate, en los evangelios es según San Pablo, según San Lucas. Cada quien tiene su versión. O sea, Sí, sí, sí. Porque aparte imagínate, con 12 hermanos, bueno, si tú eres la 12ª, cada quien por el número de hermano, no, por el género, por muchas cosas, vivieron diferente las cosas. claro. O sea, unas personas enaltecen a mi papá como el héroe nacional y otros no tanto. O sea, Sí, sí, sí. depende de cómo te fue la edad o la situación económica. Pero, no, o sea, lo bonito es que lo comentábamos es a quién alimentas, a qué recuerdo alimentas, al negativo Claro. o al positivo. Entonces, nosotros somos como humanos creadores de nuestra propia memoria. Entonces, pues si tenemos esa capacidad de la creación, pues vamos a mentirnos total y ¿qué tiene? Claro. Pero fíjate que también eso es bien padre del libro porque no idealiza al papá. O sea, como que lo rescata, pero no lo idealiza. Como que sí lo logra posicionar, lo ves como un hombre real. Sí, porque idealizado también lo hubiera sentido falso. Exacto, no dice mi papá, el superhéroe maravilloso. Era lo máximo. No, nomás dice, y luego la regó en todos los negocios que trató de poner, la regó, nunca salió adelante. Y nos llenamos de cebollas. Están los papás separados, ¿no? Yo no entendí que estuvieran separados, yo entendí que estaban juntos. Separados
cuando el papá está enfermo, él se lo lleva a su casa y la mamá se queda como en el pueblo, ¿no? Porque entiendo que no tienen como los cuidados para el papá, pero al final el papá pide ser enterrado, Porque tiene o sea, en demencia el pueblo con la senil. mamá. La mamá Ah, sí es tiene cierto. demencia Sí es senil. cierto. Sí es cierto. Sí. Tienes toda la razón. Sí. Sí. Sí, pero separados como de divorcio no me dio la impresión. Entendí que estaban juntos. No. Sí. Pues básicamente, no sé si quieres comentarnos algo sobre estas emociones, sobre todo cuando nos toca cuidar a nuestros papás. Algunos consejos de paciencia, tomarte 2 tequilas antes de no tomarte las cosas Todo. tan en serio. Todo junto. Todo lo Me hiciste una anterior. pregunta. Hay una pregunta que habíamos estado como revisando, que era de ¿qué es mejor? Y creo que eso siempre está en la mente del humano. Necesitamos entender como que se mueran de forma anunciada o que sea intempestivo. Y no hay una respuesta válida. O sea, el duelo va a ser el duelo siempre. Claro, cuando nos avisan, hay la oportunidad de decir a lo mejor lo que no se dijo, de hacer las preguntas. Por eso la invitación es, hay que hacerlas desde antes, ¿no? El duelo avisado tiene esa ventaja, pero tiene otras muchas cosas muy complicadas que quedan claro en el libro, ¿no? O sea, él dice, no le voy a perdonar a la enfermedad la humillación de mi papá cuando, ¿no? Se hace pipí encima. Por favor, ya que pare el dolor, porque le angustia mucho que el papá tenga dolor. Eso, toda la gente que está en contacto con, sobre todo con cánceres o con enfermedades dolorosas, se vuelve muy agonizante para toda la familia. Entonces dices, híjole, no sé si eso es mejor a un accidente, por decir algo. Entonces, no hay un duelo que sea mejor que el otro. Más bien, en los duelos, lo que siempre ayuda es una red de apoyo. O sea, el que digas, cuento con estas personas para sobrellevar la pérdida, el que haya un acompañamiento emocional, eso ayuda muchísimo. La personalidad que cada quien tiene, cómo afrontas las pérdidas en la vida y la capacidad que tengas para sobreponerte de la pérdida. Pero no hay como fórmula tal cual para sobreponerte. O sea, es dolorosísimo. Es un duelo que más o menos no hay tiempos, pero se suele pensar en un año, o sea, un año en que la persona la pasa muy mal, sí está muy bajoneada, sí hay muchos recuerdos, pero poco a poco, para que no se vuelva algo patológico, la persona tiene que empezar a regresar a su vida. O sea, tiene que volver a la persona que muere parte de él y tiene que seguir caminando. Por eso él creo que nos regala la frase que todo el tiempo el papá decía como, ya, no hay nada de qué temer, sigue adelante, ¿no? Es como la frase de todo el tiempo del papá y con esa cierra el libro, como de, tienes que seguir, no puedes tú quedarte atascado en tu vida recordando la muerte de alguien y atrapado ahí. Eso se vuelve como, bueno, en psicología decimos patológico, pero se vuelve no funcional. Tú tienes que aprender a seguir y duele seguir sin alguien que quieres, sí duele. Y la forma en la que haya sido la muerte, pues todas son espantosas y hay que ir integrando a este papá y volverlo un jardín, bueno, a esta mamá, volverlo un jardín, volverla parte de ti, que es la trascendencia. Verlo reflejado, en este caso él lo ve en su hija, saber que él puede también trascender y seguir adelante, pero sí no hay como una fórmula exacta para salir adelante, es como quitar energía de acá para irla poniendo en ti, o sea, como que recuperarte a ti. Sí, es como lo comentábamos en el episodio anterior, que el jardín sigue creciendo. O sea, aunque el señor se haya muerto, el jardín, y es una frase muy simpática, dice, el pinche cerezo sigue dando frutas y no entiende que yo estoy con un dolor que quiero aventar a todos los pinches cerezos y cercenarlos porque tengo dolor. Y hay una cosa que me acuerdo muchísimo cuando mi mamá perdió a su papá, que era su adoración. Decía ella que se sentía como que ella estaba estancada en un movimiento y el carrusel seguía y seguía y ella, por favor que lo detengan, por favor denme chance de respirar porque el dolor que siento es tan durísimo, pero la vida continúa y no me hacen caso, nadie me hace caso. Imagínate, mi mamá perdió 2 hijos y igual, o sea, son situaciones espantosísimas que solamente las personas que han vivido eso lo entienden. Pero yo digo que cuando uno pierde a los padres se hace adulto.
O sea, ahí sí ya. Porque aunque tu mamá tenga 95 años y está contigo, el día que tu madre se muera, tú ya te hiciste ese día adulto. ¿Por qué? Porque se acabó este líder, imagen de protección, la líder de la manada. Y ahora te toca a ti. Ahora te toca ser la líder. Te toca ser la líder. No sé si te acuerdan de esta frase que él pone, que dice, si tuviera a quién mandarle un mensaje, le pondría, mi padre se fue y no sé qué hacer. Pero justo dice, no sé a quién mandárselo, ¿no? O sea, quien se lo hubiera mandado era mi papá. Como me quedé sin guía. Sí. Ahora me toca a mí ser el guía. Es cuando se muere tu mamá y tú estás muy contenta y lo primero que haces es marcar el número y dices, chingo. Sí. Ya no me va a contestar. Sí, exacto. Y ahí esos momentos son los que te imparten, porque ahí es donde te das cuenta que no te va a contestar. Sí. Son durísimos, ¿no? Pero bueno, Paulina, pues te agradecemos. Respira onda. Sí, pues el duelo, el tiempo, o sea, ayuda a ver en perspectiva, pero el dolor sigue. Y hay que aprender a vivir con ese dolor, ¿no? O sea, seguir con mi vida sabiendo que traigo este dolor y que me va a acompañar. No, y que nuestros papás están aquí adentro de mi cuerpo, ¿ah? Porque claro. me veo las manos y son idénticas a las de mi papá, y tengo la presión arterial altísima y tengo colesterol y todo me lo regaló mi papá. Claro, la mitad de nuestro ADN. Sí, total. Mis ojitos verdes me lo regaló mi mamá, pero pues el colesterol me lo regaló mi papá. Entonces, pues, engordar bien fácil también me lo regaló mi papá. Y el carácter y nuestras identificaciones, ¿no? De hago esto como mi mamá, hago esto como mi papá. Las repeticiones de conducta. Ay, me chocaba que eso hiciera mi mamá y tú lo estás haciendo, ¿no ves? Sí, claro. Sí. Me gustaría acabar con la metáfora con la que casi cierra su libro, que dice que se encuentra un amigo y le platica, le dijo, ¿y qué importante? O sea, el amigo acababa de perder a su papá hace un año y el autor le dice, ¿qué importante es darles la mano cuando se están muriendo? Y el amigo se queda callado y dice, sí, pero también qué importante es soltarla después. Y creo que esa es la metáfora del duelo, de estar, acompañar y también aprender a soltar. Y con todo. Con todo. O sea, todo. El matrimonio, los hijos, el dolor, el enojo, todo. Hay momento para agarrar y hay momento para soltar. Porque por eso empezamos el podcast diciendo que son pérdidas. Exactamente, pero también son pérdidas, pero también yo creo que son las oportunidades de ganar. Sí. ¿Sabes? Son las oportunidades que la vida nos da para ser mejores, para ser más compasivos, para acompañar a otras personas, para amar, para ser más cariñosos, para generar momentos de alegría, para estar conscientes que nosotros ahora somos estas personas que tenemos que hacer momentos agradables hacia nuestros hijos para que tengan momentos bonitos en sus memorias de nosotros. Y que nos quieran lavar la cola cuando estemos viejitos. Exacto, que sean buenos hijos. ¿Sabes qué estaría padre, Pau? Que si por ahí se te ocurre recomendarnos algún otro libro, nos lo recomiendes, porque eso también es muy padre, ¿no? Poder aprender y bueno, pues todo esto que nos está ocasionando leer, si hay algún otro libro igual que te haya inspirado muchísimo, estaría padre también tomarle nota a eso, ¿no? ¿Sabes cuál me encantó? El de La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo. Bien, ok. Ese no lo hemos leído. Lo voy a anotar. Esa autora me encanta, es una autora mexicana
es la historia, ella es la más chica, me parece que de 8 hermanos, y el papá un buen día se va. Y entonces ella no conoce a su papá, ella es la más chica y nunca lo conoce, o sea, solo sabe que existió. La abuela está muy enojada con el papá, entonces en esa época que había como fotos, ya saben, de las que se imprimían, la abuela le corta la cabeza. Entonces, la única foto que ella tiene de su papá esa es, digamos, como que de aquí para abajo. Entonces ella memoriza todo y memoriza las manos del papá y todo, pero no le ve la cara, por eso se llama La cabeza de mi padre. Y saben que su papá era originario de Michoacán y se va a Michoacán. Entonces ella hace una como junta con sus hermanos y les dice, quiero ir a conocer a mi papá. Y entonces la mitad dicen que sí, la mitad dicen que no, y con los que dicen que sí, se van a Michoacán a preguntarle a su papá, a conocerlo, a hacer todas estas preguntas que hemos platicado, como de qué pasó, por qué te fuiste, o sea, como, ¿qué onda contigo? Y van a Michoacán. Es un viaje como igual increíble de la autora, donde te platica todos los miedos que tiene, todas las fantasías que ha desarrollado del papá, cómo fue la vida sin él. De verdad que es un gran libro y a mí ella me parece una súper escritora. Y habla de la muerte, de la relación con el papá. Buenazo. Qué bonito. Buenísimo. Está bueno, Pau. Pues mil gracias a todo nuestro público. Les agradecemos de nuevo estar con nosotros. Compartan el video. Nos encuentran en YouTube, Instagram como de Libros y Emociones. Pónganle siempre 5 estrellitas, no se les ocurra poner menos. Y en YouTube también pueden hacer comentarios. También en la plataforma de Spotify pueden hacer comentarios sobre cualquier tema que ustedes quieran volver a tocar o volver a leer o lo que ustedes quieran. Para eso estamos aquí. Muchísimas gracias, Pau. Muchas gracias, Lu. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por la invitación. De nada, hasta luego. Un gusto. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio de Libros y Emociones, y te esperamos el próximo miércoles en punto de las 8. Con más contenido interesante. Cristina Zubieta y Lucila Cetina. Acompáñanos.